Libro La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Autoría de Anthony Giddens. Capítulo 8. Las contradicciones de la pura relación personal. Especialmente en la medida en que los rasgos psicológicos examinados en el capítulo precedente están primaria o parcialmente ubicados en el inconsciente, suscitarán tensiones fundamentales en el mundo emergente de las relaciones puras. Para describir estas me referiré a aspectos de las puras relaciones en los encuentros de las personas del mismo sexo, específicamente a la de las mujeres lesbianas. La estrategia podría parecer extraña a tenor de la interpretación habitual de las características psíquicas de la sexualidad masculina y femenina, mas para ver en qué medida las divisiones psicológicas que tienden a separar a hombres y mujeres pueden destruir una pura relación personal, son dignas de considerar sus dinámicas intrínsecas que, en algunas formas, se estudian muy fácilmente cuando se prescinde del elemento heterosexual. Sin preocuparme demasiado de lo representativo que puede ser el material, resaltaré vigorosamente ciertas secciones de estos documentos maravillosamente reflexivos que son los informes Haidt. Los informes Haidt realizaron un mapa de la revolución ideológica que estaba en marcha, y también los documentos analizados contribuyeron directamente a este proceso. El primer largo cuestionario ensayo fue distribuido en 1972 a 1976, y el subsiguiente primer volumen se basó en las respuestas de 3.500 mujeres norteamericanas. Un rasgo notable de este estudio y de los volúmenes posteriores fue su insistencia en que la sexualidad no fuera estudiada solo a través de las reflexiones de los, entre comillas, expertos, como los estudios de Kinsey, Master y Johnson y demás, sino desde los relatos proporcionados por gente ordinaria. El objetivo del proyecto, en palabras de Haidt, fue hacer que las mujeres definiesen su propia sexualidad, permitirles hablar sobre lo que sienten acerca del sexo, cómo definen su propia sexualidad y qué significa la sexualidad para ellas. Fin de la cita. Haidt averiguó en su estudio, volumen 3, que el 11% había tenido relaciones sexuales solo con otras mujeres. Un restante 7% lo hacía esporádicamente. No hay que atribuir un significado estadístico específico a estas cifras, pero es digno de notar que una proporción sustancial de las encuestadas que sobrepasaban la edad de 40 años estaban implicadas en relaciones sexuales con mujeres por primera vez en sus vidas. Todas ellas virtualmente habían contraído matrimonios heterosexuales. Más del 80% de las mujeres lesbianas en el momento del estudio mantenían relaciones de larga duración. La mayor parte de las mujeres lesbianas pueden mantener relaciones de larga duración, pero tienen dificultades para experimentar un sentimiento de seguridad en ellas. Una mujer comentaba lo siguiente: una relación no convencional sin reglas resulta difícil. En un matrimonio en sentido tradicional, si por suerte los papeles que las personas han aprendido sirven para unir a dos individuos, entonces se trata de un buen arreglo. Mas para la mayoría de nosotras, las gays, en las relaciones no hay reglas realmente. Si la cosa sigue adelante, tú estás bien. Por eso resulta una constante el tratar de explicarse cómo funciona. Fin de la cita. Aunque desde que está desapareciendo el matrimonio, entre comillas, en sentido tradicional, los gays se han revelado pioneros a este respecto y son los primeros experimentadores cotidianos. Ellos han experimentado durante cierto lapso de tiempo lo que es un lugar común cada vez más para las parejas heterosexuales. La pura relación personal, ruptura y reconstrucción. En el matrimonio heterosexual, al principio de la relación, los primeros encuentros sexuales eran descritos por los dos miembros de la pareja como de poco significado para el futuro. Las mujeres habitualmente llegaban al matrimonio con su, entre comillas, virtud intacta, mientras que los flirteos masculinos estaban incluidos en la categoría de una sexualidad episódica aceptada. Hoy una relación, sin embargo, debe prescindir de lo sucedido antes y también de las implicaciones sexuales o similares que los individuos pudieron tener. Una persona con la que un miembro de la pareja mantuviera una relación puede seguir viviendo en la mente de uno o de los dos, incluso aun cuando los lazos emocionales se hubieran roto absolutamente. Una relación actual puede quedar permeada por sus residuos. Si se reconoce que todos los afectos adultos recuerdan aspectos de la experiencia infantil, hay que concluir que así sucede con las experiencias de pérdida.
y en el terreno de las puras relaciones los individuos deben frecuentemente luchar con múltiples sucesos de este tipo. La ruptura es un destino fatal para las mujeres gays a causa del estatus negociado de sus relaciones y del carácter particularmente abierto de la identidad homosexual. De esta manera describía una mujer la disolución de su primera relación con otra mujer. Decía: cuando rompimos estaba confundida. Me maravillé de que fuera una lesbiana realmente o de que ella fuese la única mujer a la que yo podía amar. Lo mismo pasaba a muchas de mis amigas lesbianas. La primera ruptura fue devastadora porque hacía que todo fuese puesto en cuestión. Fin de la cita. Ella sufrió también al término de otras relaciones que habían durado varios años o más. Una persona habla en nombre de la mayoría gay cuando dice lo siguiente: a veces me siento cansada de una vida que me hace seguir negociando relaciones y manteniéndolas. ¿Llegará alguna vez una posición en la que obtenga resultados de mis esfuerzos? Una vez recorrida la última milla, ella puede dejarte por una mujer más joven o más inteligente, o mayor, o lo que sea, incluso por un hombre. Fin de la cita. Hay una contradicción estructural en la pura relación centrada en el compromiso que reconocen muchas de las encuestadas por Haidt. Me permito recordarles a las oyentes que para entender el término pura relación, este es descrito en el capítulo 4 de este mismo libro. Prosigo con la lectura. Hay una contradicción estructural en la pura relación centrada en el compromiso que reconocen muchas de las encuestadas por Haidt. Para establecer un compromiso y desarrollar una historia compartida, un individuo debe entregarse a otro. Es decir, ella debe dar de palabra y de obra cierto tipo de garantías de que la relación se pueda mantener durante un periodo indefinido. No obstante, una relación actual no es como lo era el matrimonio, una, entre comillas, condición natural, cuya durabilidad se pudiera asumir como garantizada, salvo en ciertas circunstancias extremas. Un rasgo de la pura relación es que puede terminar más o menos a voluntad por cualquiera de los miembros de la pareja y en un momento preciso. Para que una relación tenga posibilidades de perdurar es necesario el compromiso, aunque alguien que se compromete a sí misma sin reservas corre riesgo de sufrir graves daños futuros si la relación se disolviera. Unos 3/4 de la muestra de Haidt hacen hincapié sobre sus inseguridades relativas al amor. Una encuestada decía: siempre me estoy preguntando si ella realmente me quiere o si la amo yo más a ella. Otra encuestada decía: a veces siento amor, otras me siento ignorada. ¿Estoy satisfecha? Me siento más necesitada de ella que ella lo está de mí. Me siento amada, pero estoy algo insegura. Deseo que me quiera más, aunque me disgustaría enormemente que dependiera demasiado de mí o me alienase. Fin de la cita. Sin embargo, la mayoría cree que las relaciones sexuales con otras mujeres son más íntimas e iguales que las que se tienen con los hombres. Se hace patente la existencia de una conciencia general que han de desarrollar los nuevos modelos de amor y que las relaciones gay proporcionan un contexto en el que esto puede ser conseguido. Una mujer decía: estar enamorada es algo explosivo, obsesivo, irracional, maravilloso, embriagador de ensueño. Amar es un largo trabajo, confianza, comunicación, compromiso, dolor, placer. Fin de la cita. El conflicto entre el placer sexual que es corto y las formas más duraderas de cuidar del otro emerge con fuerza, aunque muchos observan también que la intensidad de su respuesta sexual y su satisfacción depende del grado de proximidad que sienten hacia el otro. Más del 80% dice ser capaz de hablar fácil e íntimamente con el otro miembro de la pareja. Una encuestada nos decía: ella es respetuosamente atenta, me presta atención cuando lo necesito y yo le respondo de la misma forma. Yo soy más capaz de manifestar mis deseos y le estimulo para que haga lo que desea y para que diga lo que siente. Fin de la cita. Las desigualdades económicas están menos marcadas que la mayor parte de las relaciones heterosexuales y compartir las tareas domésticas, incluso aunque se produzcan choques, parece ser más o menos universal. En la pura relación la confianza no tiene soportes externos y debe desarrollarse sobre la base de la intimidad. La confianza es fiarse del otro y también creer en la capacidad de los lazos mutuos para resistir futuros traumas. Esto es algo más que un asunto de solo buena fe, por problemático que pueda ser en sí mismo. Confiar en el otro es también apostar por la capacidad del individuo de actuar con integridad. La tendencia de las relaciones sexuales a ser diádicas
que no quiere decir monogámicas, es probablemente en cierta medida un resultado del deseo inconsciente de recapitular este sentimiento de exclusividad que el niño disfruta con su madre. La entre comillas especialidad que uno encuentra en otro es, como dice Freud, un reencuentro en este sentido. Aunque el carácter diádico de las relaciones sexuales tiende también a reforzarse por la naturaleza de la confianza que se presupone, porque la confianza, cuando hablamos de las personas, no es una cualidad capaz de expansión indefinida. La historia compartida que dos individuos desarrollan conjuntamente en algunos puntos se cierra inevitablemente a los demás, que forman parte de lo que genéricamente se vuelve entre comillas extraño. La exclusividad no es garantía de confianza, pero sí es sin embargo un estímulo importante para ella. La intimidad significa la manifestación de las emociones y actos que el individuo no puede hacer patente ante una mirada pública. De hecho, la comunicación de lo que se mantiene oculto ante otras personas es uno de los signos psicológicos principales, apto para suscitar confianza por parte del otro y para ofrecerla en contrapartida. Es fácil ver cómo la automanifestación que la intimidad presupone puede producir codependencia si no va pareja con la preservación de la autonomía. Si el entre comillas darse psicológico al otro no es mutuo y razonablemente bien equilibrado, es posible que una persona defina sus necesidades sin relación con el otro, esperando que él o la otra se adapten a ellos. Desde luego, un compañero de relación puede darse cuenta de que ella o él tiene un círculo de amigos, así como de otras personas en las que puede confiar en tiempos con dificultades. Aunque la confianza no se puede expandir indefinidamente, hay prioridades en estas decisiones. Exactamente como sucede con los amantes, los amigos requieren normalmente signos de intimidad, información especial para ellos solos. Alguien que confía más sus experiencias y sentimientos a un amigo que a un amante posiblemente tendrá unas relaciones con reservas con este amante. Para muchas parejas heterosexuales este problema queda en cierto sentido entre comillas resuelto por el solo hecho de que las mujeres tan frecuentemente encuentran difícil hablar con sus compañeros de pareja. Son capaces de establecer señales de intimidad con sus mujeres amigas que un esposo o un amante masculino podría repudiar. Dadas ciertas condiciones, la pura relación personal puede proporcionar un entorno social que facilita el proyecto reflexivo del ego. Los lindes, el espacio personal y el resto, como dicen los manuales terapéuticos, son necesarios para que florezcan en una relación sin dejarse deslizar hacia la codependencia. Aunque resulta claro que aquí hay también grandes áreas de posible tensión y de conflicto. La historia compartida que se desarrolla puede servir para ocultar problemas al mundo exterior. Uno o dos individuos pueden hacerse dependientes, no tanto uno de otro, sino de la relación y de sus rutinas, de una fórmula fijada, porque este es un medio de aislarse a sí mismo de un pleno compromiso con otras tareas u obligaciones sociales. Lograr un equilibrio entre autonomía y dependencia resulta problemático. La naturaleza mudable de la identidad personal no encaja fácilmente con las demandas de la pura relación personal. La confianza debe acomodarse ella misma de algún modo a las diferentes trayectorias de la evolución que los compañeros de pareja pueden seguir. Siempre existe una cierta permisividad en la confianza. Confiar en alguien implica dejar pasar las oportunidades de clasificarlos o hacer que sus manifestaciones se adapten a un molde preconcebido. Aunque la autonomía que se garantiza al otro no deberá ser utilizada necesariamente de forma tal que llene las necesidades que el compañero de pareja tiene en la relación. Las personas se desarrollan aisladamente, observación bastante común, aunque puede haber implícitas influencias más sutiles. Un cambio en la narrativa del yo, por ejemplo, puede afectar característicamente a la distribución de poder en una relación y puede derivar en dirección de la codependencia. Lesbianismo y sexualidad masculina. Cada sexo es un oscuro continente para el otro. La discusión ofrecida en el capítulo anterior indica bastante claramente por qué tiende a ser así. Un sentido claro de alivio al escapar y evadirse de las atenciones sexuales de los hombres invade las actitudes de muchas de las encuestadas por Haidt, incluso de quienes continúen teniendo relaciones heterosexuales. Los descubrimientos de Haidt hacen eco a los de Charlotte Worth y otros que dicen que las mujeres bisexuales habitualmente tienen ataduras más fuertes con las mujeres que con los hombres,
incluso cuando han contraído matrimonios heterosexuales. La sexualidad plástica, si se desarrolla plenamente, implica una actitud neutral hacia el pene. Pocas mujeres del estudio de Haidt o del de Wolf son capaces de o proclives a moverse libremente entre mujeres y hombres. Sin embargo, muchas mezclan sus experiencias sexuales. Las mujeres lesbianas rompen el estereotipo de que las mujeres son por naturaleza monógamas. La mayor parte de las encuestadas de Haidt consideran la monogamia como un ideal deseable, siempre dentro del marco de una relación razonablemente duradera, pero esto tiene más relación con el reconocimiento del papel central de la confianza que con una aversión a la experimentación sexual en cuanto tal. Muchas mujeres hablan de las dificultades que ellas o sus compañeras de pareja tienen con monógamos pertinaces, al menos después de que se ha marchitado un periodo inicial de atracción física intensa del compañero. La sexualidad episódica de los hombres parece relacionada con un esfuerzo inconsciente de reclamar y someterse a una madre todopoderosa. Este tipo de aventurismo sexual extremo parece casi absolutamente ausente entre las mujeres. No obstante, sabemos que el deseo de someter no está limitado a la psicología masculina, y no es sorprendente advertir que algunas mujeres utilizan la promiscuidad como medio de atemperar el compromiso con una relación primaria. Ella es una coqueta horrible, señala una mujer respecto de su amante. Y dice, y siempre lo ha sido. He tenido relación con ella durante 3 años. Vivimos juntas 2 años. Yo finalmente me marché. Todavía la veo y duermo con ella, pero duermo con otras mujeres también. Después de todo este tiempo, al ver que ella salía con otras, decidí hacerlo yo también. Ahora me gusta hacerlo y ya no estoy segura de si soy todavía básicamente monógama. Fin de la cita. Una proporción de lesbianas menor que el de casadas heterosexuales ha tenido o tiene relaciones fuera de sus relaciones primarias, pero los números son aquí importantes. Son cerca de 1/3 entre las encuestadas por Haidt. Una de ellas decía, he tenido relaciones sexuales fuera de mis relaciones. Otra comentaba, me gustan las mujeres, me gusta coquetear, amo la seducción. Otra decía, no estaba enamorada, me limitaba a disfrutar. Fin de las citas. ¿No se podría pensar que estaban hablando hombres heterosexuales? Sin embargo, hay diferencias. La mayor parte de los heterosexuales ocultan sus asuntos a sus compañeros de pareja, pero entre los homosexuales el sexo no monógamo es típicamente practicado con el conocimiento y la aquiescencia del compañero de pareja, o esto llega muy rápidamente a conocimiento del otro. La razón es que en las relaciones de mujer a mujer, al contrario que con las relaciones heterosexuales, se produce un mayor nivel de comunicación. Las desviaciones de la monogamia se discuten más abiertamente, puesto que la monogamia es menos un residuo de las normas tradicionales del matrimonio que un modelo establecido de forma consentida. Cuando otras relaciones no se manifiestan desde el principio, tienden a salir a la luz en un punto u otro. Unas pocas mujeres parecen pasar por alto el sexo episódico que los encuentros con los hombres hacen posible, pero que es más raro en las implicaciones sexuales con otras mujeres. Algunas continúan acostándose con hombres específicamente por esto. Una encuestada decía, me parece que es casi imposible lograr en encuentros sexuales impersonales con mujeres el tipo de placer que se acostumbra a tener con los hombres. Pero con las mujeres se habla mucho más, hay mayor afecto. Al menos se establece amistad. Fin de la cita. De acuerdo con las cifras de Haidt, más del 60% de las mujeres lesbianas siguen siendo amigas íntimas y a largo plazo con sus examantes tras la ruptura de la relación. Un rasgo prominente de los informes sobre las mujeres lesbianas refleja la naturaleza intensa y urgente de la satisfacción sexual. ¿Desean las mujeres sexo? Ciertamente estas mujeres practican activamente la satisfacción sexual y la persiguen, tanto fuera como dentro de las relaciones. Si el placer sexual fuese medido por la respuesta orgásmica, el sexo lesbiano aparecería con mayor éxito que la actividad heterosexual. Aunque este es un dudoso índice, como muchos han dicho, pero seguramente no desprovisto de valor cuando se evocan las privaciones sexuales sufridas por las mujeres en el pasado. Además, hay una mayor igualdad en el dar y en el recibir de la experiencia sexual. Una encuestada decía, hay un lazo entre nosotras que no se puede comparar mi experiencia con los hombres. Otra comentaba, me gustan las maneras femeninas, sus cuerpos, las pasiones, su poder y su gentileza. Otra decía,
Nunca me he visto presionada para tener relaciones con una mujer. Siempre lo he sido por darle placer a los hombres. Fin de las citas. Para la mayor parte, estos énfasis parecen compatibles con una respuesta sexual y sirven para producirla activamente. Estas mujeres dan un mentis a la idea de que la erotización del cuerpo femenino culmina a expensas de la sensación genital. Las dos, de hecho, van juntas, algo que es enteramente compatible con la influencia de la sexualidad plástica. En las relaciones homosexuales, tanto el hombre como la mujer pueden contemplar la sexualidad completamente aparte de la reproducción. La sexualidad de las lesbianas se organiza necesariamente casi enteramente en función de las implicaciones de la pura relación. Es decir, la plasticidad de la respuesta sexual se canaliza sobre todo por medio de un reconocimiento de los gustos de los compañeros y su opinión de lo que es o no disfrutable o tolerable. El poder diferencial puede ser reactivado a través de una proclividad, por ejemplo, hacia el sexo sadomasoquista. Al respecto, una mujer decía: me gusta el sexo grosero, apasionado, porque sobrepasa las barreras de lo conveniente que tantas mujeres levantan en su entorno. No hay sentimiento de contención como sucede respecto del sexo blando y socialmente correcto, como uno de mis amigos lo ha llamado, suave y ligero. Mi amante actual y yo hemos experimentado algo con sadomasoquismo y la esclavitud y lo hemos encontrado muy excitante y sexy. Cada cosa que hemos hecho ha sido totalmente consentida y pactada. Hemos incluido cosas como las zurras, los azotes, estirones de pelo y mordiscos. Nunca hasta el punto de dañarnos o dejar señales. Lo que nos hace disfrutar es el sentimiento de permisividad total. Fin de la cita. Se puede ver aquí el retorno del falo en una forma algo nociva. En cierta medida esto puede ser correcto, pero también podría proponerse una interpretación diferente. En las relaciones lesbianas, como sucede también con los gays masculinos, las actitudes y rasgos, entre comillas, prohibidos en la pura relación pueden ser potencialmente desarrollados, incluido el control instrumental y el ejercicio del poder formal. Confinado dentro de la esfera de la sexualidad y convertido en fantasía, y no como ha sido siempre habitual determinado desde fuera, el dominio quizás ayude a neutralizar la agresión que se haría sentir de otra forma. Como en otros aspectos, lo que puede aparecer como una característica retrógrada de las relaciones sexuales de mujer a mujer podría actualmente proporcionar un modelo para una actividad heterosexual éticamente defendible. El sadomasoquismo consentido no necesita ser ofrecido como receta para una experiencia sexual gratificante. Lo que sucede es que el principio que expresa es capaz de generalización. La sexualidad plástica puede convertirse en una esfera que ya no contiene el detritus de las compulsiones externas, sino que en su lugar aparece como una forma, entre otras, de autoexploración y de construcción moral. Aquí quizás el lector podría encontrar un significado en los escritos de Sade muy diferente del que ordinariamente se sugiere. En Sade, el poder, el dolor y la muerte aparecen plenamente en el sexo y son ejercidos a través de la perversión. El falo domina todo, y la sexualidad aparece desprovista de cualquier atisbo de ternura, o así lo parece. Aunque Sade separa la sexualidad femenina totalmente de la reproducción y celebra su ira crónica de la subordinación a las preocupaciones fálicas. Su representación del sexo, que concentra todo lo demás en sí, puede ser considerada como una herramienta metafórica irónica que indica la inocencia de la sexualidad misma. Homosexualidad y encuentros episódicos. La sexualidad episódica está más desarrollada entre las mujeres en la cultura de algunos tipos de clubes y bares lesbianos. La vida del bar se concentra a veces sobre la transhumancia, la búsqueda de compañeras sexuales transitorias. Una recién llegada a la cultura del bar comenta que, durante un rato largo, no pudo entender por qué estaba probando fortuna en los bares. Su educación y su personalidad, continúa diciendo ella, no parecían impresionar a ninguna. Entonces se abrió paso en ella la idea de que lo que contaba principalmente en la formación de relaciones eran las miradas y el atractivo del momento. Listo, era sencillo. Nadie en el bar estaba interesado en encontrar a alguien que pudiera llevarte a casa para encontrar a mamá. Fin de la cita. Las relaciones personalizadas a corto plazo no están en modo alguno ausentes de las relaciones lesbianas. Si se tiene en cuenta que muchos gays establecen lazos a largo plazo con otros, no cabe exagerar los contrastes entre la homosexualidad masculina y la femenina.
La sexualidad episódica entre algunos gays masculinos parece más intensa de lo que es normal en las comunidades lesbianas. Cuando las casas de baño existían, por ejemplo, muchos hombres que las frecuentaban buscaban muchas experiencias sexuales cada tarde. La mayoría quedaba decepcionado si solo tenía un encuentro sexual durante el curso de varias horas. En su estudio de la cultura de las casas de baño de los 60, por ejemplo, Martin Hoffman encuestó a un joven que, como receptor pasivo, tenía frecuentemente unos 50 contactos sexuales en el curso de una tarde. El sexo en una casa de baño, como sucede en otros contextos distintos de la actividad sexual gay masculina, era generalmente anónimo. Los hombres que acudían allí no tenían habitualmente contacto social con los demás, salvo en conversaciones generalmente casuales. No tenían conocimiento de las vidas de los demás en el mundo exterior y se llamaban solo con los nombres. Aquí lo transitorio adquiere un nuevo significado. Comparado con tales encuentros, el episodio anónimo heterosexual de El último tango en París aparece como una relación profunda y duradera. El hombre del que habla Hoffman era casado y padre de 2 hijos. La bisexualidad masculina es tan característica de la conducta sexual de los hombres en la actualidad que se considera tan ortodoxa en su orientación como la heterosexualidad. La proporción de hombres heterosexuales que se implican en la actividad homosexual episódica ha crecido marcadamente en el periodo reciente, a pesar del impacto del SIDA. Los investigadores han estimado que en Estados Unidos el 40% de los hombres casados se implican en una relación sexual con otros hombres en cierto momento de sus vidas de casados. Otros han afirmado que la proporción es mayor. Los aspectos defensivos de la sexualidad episódica aparecen muy claramente. Se puede observar que la huida de las conexiones que unen la sexualidad, la identidad personal y la intimidad forman un todo. Donde las mujeres ya no son cómplices, la homosexualidad episódica es un esfuerzo de los hombres para resistir las implicaciones de la igualdad de los papeles sociales de los sexos. El compromiso con los derechos del otro en la relación marital es mantenido a raya emocionalmente por medio del efecto de distanciamiento de los encuentros episódicos. ¿Se puede decir lo mismo de los hombres que son gays más explícitamente y rechazan todos los contactos sexuales con las mujeres? Si se tiene en cuenta que el resentimiento hacia las mujeres forma parte de la psicología masculina en un nivel general, los gays masculinos en cierto sentido luchan con ambivalencia al separarse de ellas en su conjunto. No obstante, sería erróneo ver la orientación hacia la sexualidad episódica solo en términos negativos. Como sucede con las lesbianas, los gays masculinos ponen en tela de juicio la integración tradicional heterosexual del matrimonio y de la monogamia. Como se ha entendido siempre en el matrimonio institucional, la monogamia ha ido siempre ligada al doble modelo y por ende al patriarcado. Ha sido una exigencia normativa hacia los hombres, pero que ha sido respetada solo al romperla. En un mundo de sexualidad plástica y de puras relaciones, sin embargo, la monogamia debe ser reelaborada en el contexto del compromiso y de la confianza. La monogamia se refiere no a la relación misma, sino a la exclusividad sexual como criterio de confianza. La entre comillas fidelidad carece de significado salvo, como un aspecto de esta integridad que se presupone en la confianza en los demás. Cuando los encuentros episódicos no constituyen una herramienta de control, estos constituyen en efecto exploraciones de las posibilidades ofrecidas por la sexualidad plástica. Desde esta perspectiva, incluso en la configuración de lo impersonal, los contactos esporádicos, la sexualidad episódica pueden ser una forma positiva de experimentación cotidiana. Esta revela lo que es la sexualidad plástica implícitamente, sexo separado de la servidumbre ancestral al poder diferencial. La sexualidad gay episódica de la cultura de las casas de baños expresa así una igualdad que está ausente de la mayoría de las relaciones heterosexuales, incluyendo las pasajeras. Por su verdadera naturaleza permite el poder solo en la forma de la práctica sexual misma. La satisfacción sexual es el único determinante. Esto forma parte seguramente del placer y de la realización que la sexualidad episódica puede proporcionar cuando está liberada de sus características compulsivas. El gay macho, la reina del cuero, el que viste jeans son algo más que meras réplicas de la masculinidad heterosexual. Son una deconstrucción visible del machismo y al mismo tiempo toman como axiomático lo que niega el poder fálico, que en la vida social moderna la identidad personal, incluida la sexual, es un logro reflexivo.
Aquí abro un paréntesis para comentar que existe un libro que se llama La herejía lesbiana de Sheila Jeffrey, que cuestiona esta actualmente generalizada idea de que la performatividad de los estereotipos genéricos sean revolucionarios. También tiene reflexiones interesantes frente al sadomasoquismo que ya se habló en párrafos anteriores. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. De forma paralela, el sexo episódico impersonal es un comentario crítico sobre la subversión del placer sexual a causa de su implicación con la dominación extrínseca. Es probable que sea defensivo y compulsivo a la vez, en el grado en que está movido por influencias externas. Su igualdad intrínseca solo puede ser plenamente lograda si se nutre de influencias igualadoras en otros medios de la vida social. La sexualidad episódica puede ser usualmente un camino para evitar la intimidad, pero también ofrece un medio para elaborarla a partir de ella, porque la exclusividad sexual solo es una forma de proteger el compromiso con otro y de lograr integridad. Por central que esto sea para la normativa del falo, no es en absoluto claro que la sexualidad episódica sea intrínsecamente incompatible con las normas emergentes de la pura relación. Hombres y mujeres, juntos o separados. He sido gay durante 30 años. He tenido largas relaciones. Tengo mis amigas, pero casi ninguna permanecen juntas de por vida. Solemos lamentarnos de que las parejas heterosexuales resisten más que las de gays. Fin de la cita. La mujer que hacía esta observación en el estudio de Haidt añade que las cosas han cambiado ahora. Ahora tienen relaciones más estables. Las relaciones entre gays descritas en las investigaciones de Haidt son frecuentemente difíciles, están acosadas por problemas y son de corta duración. En comparación con ellas, sin embargo, las relaciones heterosexuales parecen frecuentemente un campo de batalla, donde la agresión y la lucha abierta se entreveran con un profundo desafecto entre los sexos. Haidt descubrió que casi toda la muestra de mujeres heterosexuales encuestadas dijo que ellas deseaban una manifestación verbal del afecto con sus esposos. La mayoría dice encontrar resistencia o desapego emocional cuando ellas intentan una comunicación más íntima. Las mujeres se sienten desesperadas respecto de las infidelidades continuas de sus compañeros de pareja, aunque una proporción comparable de las mismas se deslicen a aventuras extramaritales. Encuentran una aridez emocional en situaciones en las que deseaban que el amor continuase. Haidt describe las cosas de la siguiente forma. Muchas mujeres saben que no obtienen un apoyo emocional igual, estima o respeto en sus relaciones. Y todavía puede resultar difícil calificar a un hombre que está proyectando actitudes que están en retroceso. Algunas de las formas en que esto sucede son tan sutiles en sus expresiones que, aunque una mujer puede concluir que se siente frustrada y a la defensiva, puede encontrar casi imposible decir exactamente por qué. Puntualizar la sutileza de la cosa dicha o hecha parecería algo tonto o una reacción desproporcionada. Pero, considerado todo en conjunto, no es sorprendente que uno de esos incidentes pueda originar una lucha mayor, o lo que resulta más característico, un nuevo capítulo de alienación que nunca acaba de resolverse. Estos pequeños incidentes cercenan la relación y hacen que las mujeres se entristezcan, haciendo que el amor descienda hasta el nivel de una tolerancia modesta. Fin de la cita. La igualación es un elemento intrínseco tanto en la transformación de la intimidad como en el facilitar la comunicación. El resentimiento de los hombres contra las mujeres, en una parte sustancial, es una reacción contra la autoafirmación de las mujeres en la casa, el puesto de trabajo y en otros lugares. En cambio, las mujeres están molestas contra los hombres, a su vez, a causa de las formas sutiles y no sutiles con las que les niegan los derechos materiales que éstas reclaman para sí mismas. ¿Se puede definir la situación del drama como de pobreza económica en el caso de las mujeres y de pobreza emocional en el caso de los hombres? Quienes se autodefinen como abogados de hombres y mujeres en ambos casos dirían que sí, aunque probablemente cada uno acusaría al otro de no reconocer plenamente los sufrimientos del otro sexo. Insistiendo sobre el tema de la masculinidad como daño psíquico, Herr Goldberg describe los riesgos de ser hombre y habla del mito de los privilegios masculinos. Goldberg es un observador sensible de los cambios que han afectado a los papeles de los sexos y a la sexualidad y sintoniza con los objetivos del movimiento feminista. En sus escritos, sin embargo, las quejas de las mujeres contra los hombres que aparecen en los estudios de Haidt
cuyos ecos se repiten en miriadas de manuales terapéuticos de que los hombres sufren de atrofia emocional, que están alienados de sus sentimientos, son descritas como cargas psíquicas gravosas que hay que soportar. Aquí aparece una vez más el papel central que tiene la adicción. Muchos hombres, dice Goldberg, se han convertido en zombies que se mueven por motivaciones que apenas conocen. La cultura moderna está saturada de hombres de negocios zombies, zombies de coches deportivos y playboy zombies. Todos ellos juegan según las reglas del juego masculino, con la consecuencia de haber perdido contacto con sus sentimientos y con la conciencia de los mismos o de vivir al margen de los mismos. Fin de la cita. Las mujeres han protestado contra su confinamiento en el medio doméstico y contra las limitaciones que todo ello acarrea y se han liberado del mismo. Los hombres están presos del papel de ganadores del sustento. Incluso los beneficios económicos que los hombres acarrean a las mujeres suscitan resentimiento más que aprecio. La necesidad de actuar como un hombre está muy grabada, y es una conducta esperada también por las mujeres en su mayor parte, pero las presiones que produce son intensas. La idea de que los varones son unos privilegiados, dice Goldberg, se evapora frente a todas las estadísticas de daño personal en lo que respecta a la longevidad, proclividad a la enfermedad, suicidio, crimen, accidentes, alcoholismo y adicción a las drogas. Las mujeres resultan más favorecidas que los hombres. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que negar la existencia de los privilegios de los hombres sin duda no es acorde con el movimiento feminista en ninguna de sus diversas corrientes, al contrario de lo que acaba de mencionar Giddens, diciendo que este autor estaba acorde con los fines de los movimientos feministas. Pero esta aseveración tan común en nuestros días es entendible cuando viene por parte de un hombre, pues, como expresa Patricia Levy, existe una dificultad a la hora de percibir objetivamente los privilegios cuando vivimos inmersos en ellos. Para poder seguir analizando el tema si es de su interés, podrían encontrar más al respecto en la obra de Peggy McIntosh, que se llama El privilegio blanco, deshaciendo la mochila invisible. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Una cita textual de Goldberg nos dice: el hombre que en momentos de reflexión honrada se pregunta ¿en qué me concierne a mí todo esto? ¿Qué estoy obteniendo y qué puedo esperar en el futuro? Podría encontrarse con una pérdida considerable si responde positivamente o con optimismo. Sus cambios unidos a su propia rigidez le han colocado contra la pared. Si persiste en sus viejos atavismos, es acusado inmediatamente de machismo y de sexismo. Si se esfuerza en asumir nuevas responsabilidades sin hacer análogas demandas, arrojando por la borda elementos de su patrimonio, solo logrará encontrarse sobrecargado y forzado hasta casi el fracaso. Si abandona el estilo tradicional masculino completamente, podrá verificar con terror que se está volviendo invisible, nada sexy e indigno a los ojos de la mayoría de las mujeres y también de los demás hombres que se apartan de un hombre sin trabajo, estatus ni poder. Fin de la cita. En las relaciones contemporáneas, de acuerdo con Goldberg, los hombres se encuentran frecuentemente en situación de no ganadores. Las mujeres dirán: tienes miedo de la afectividad y de la calidez emocional, cosa que frecuentemente es verdad, pero ellas se han quedado activamente con los hombres a los que pueden observar y mejorar, hombres con autocontención, controlados y dedicados al mundo del trabajo. Las mujeres se ven angustiadas ante las características genuinas que les atrajeron anteriormente, porque ellas han venido a devaluar las formas de solicitud y atención que la mayoría de los hombres han sido capaces de proporcionar. Encontrado en Goldberg, The New Male, página 163. La respuesta feminista ve todo esto de una manera muy diferente. De acuerdo con Barbara Ehrenreich, los hombres iniciaron una rebelión contra sus papeles sexuales preexistentes un poco antes que las mujeres. Hace unos 30 o 40 años cabía esperar que un hombre se casase y mantuviese a una mujer. Quien no lo hiciera así era considerado como sospechoso en cierta manera. En determinado momento, sin embargo, los hombres se han hecho más prudentes respecto a asumir las cargas matrimoniales. Mantenían su orientación hacia el éxito económico, pero ya no creían que deberían trabajar para los demás. Para ser libre, un hombre debe permanecer soltero, para disfrutar de los frutos de su trabajo sin los requisitos sociales de una esposa
o de una casa puesta. Según la opinión de Ehrenreich, los beatniks y los hippies que pusieron en tela de juicio el trabajo duro del varón convencional reforzaron los cambios ya en camino, ya que despreciaban el matrimonio, la casa y la responsabilidad doméstica. La medicina y la psicología, dice Ehrenreich, contribuyeron inconscientemente a la rebelión masculina, al mostrar en qué medida los hombres estaban afectados desproporcionadamente por el estrés y las presiones de la vida moderna. En el siglo XIX la expectativa de vida de los hombres era mayor que la de las mujeres. Cuando las afecciones cardíacas, el cáncer y otras enfermedades sustituyeron a las afecciones importantes de antaño como la tuberculosis o la neumonía, y la mortalidad infantil se hizo infrecuente, las mujeres comenzaron a superar estadísticamente en longevidad a los hombres. Los hombres se han convertido en el sexo débil, y en algunos círculos médicos al menos este hecho se ha atribuido a la necesidad de trabajar con mayor dureza que las mujeres. Las enfermedades coronarias en particular, concentradas más entre los hombres que entre las mujeres, vinieron a ser un signo del estrés con el que los hombres se enfrentan. Los argumentos de Goldberg se han invertido. El efecto a largo plazo del horror de las enfermedades coronarias ha sido el dejar sin valor las quejas de las mujeres para compartir el salario de sus maridos, y más allá, a impugnar el papel de ganar el pan como trampa letal para los hombres. Una cita de Barbara Ehrenreich en Los corazones de los hombres. ¿Cuál ha sido el resultado? La posición de Goldberg, según Ehrenreich, permite que los hombres apuesten por una doble ganancia. Pueden abandonar su papel de ganar el sustento sin dejar sus ventajas económicas superiores a las de las mujeres. La máscara de la masculinidad puede caer, pero al mismo tiempo el varón puede evitar cualquier compromiso doméstico a largo plazo, dedicándose en contrapartida a sus propios placeres. Se ha creado un clima social que apoya la no responsabilidad, la autoindulgencia y el desapego aislacionista ante las exigencias de los demás. Los hombres han obtenido su libertad mientras que las mujeres todavía esperan hacerlo. La independencia económica obtenida por los hombres no está disponible para las mujeres que han debido asumir las responsabilidades que los hombres han abandonado. Las mujeres, particularmente que encabezan familias monoparentales, forman parte en gran medida de los pobres. Los hombres han renegado del pacto que, en la época anterior, era la base del ingreso familiar. La separación de los sexos. Dada la discrepancia de su análisis, no es sorprendente que los remedios prácticos que cada autor ofrece sean diferentes. El programa de Ehrenreich es primordialmente económico en su carácter. Las mujeres deben tener un ingreso mínimo suficiente para contribuir al presupuesto familiar, sin la asistencia necesaria de los hombres que implica, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. La ayuda para cuidar a los niños, la formación vocacional y también es necesario el apoyo del gobierno a las mujeres que no cobren un salario. Ehrenreich contempla la posibilidad de que esto puede significar que las mujeres tiendan progresivamente a prescindir de los hombres. Los hombres pasarán episódicamente por las vidas de las mujeres que serán el fundamento real de la familia. Se hace posible una reconciliación entre los sexos basada sobre una renovación de la lealtad y de la confianza entre mujeres y hombres adultos, que dista mucho de estar garantizada. En cambio, las recomendaciones de Goldberg conciernen casi todas a la identidad del yo. Los hombres deben redefinir la masculinidad para superar las influencias que les han separado de su experiencia interior. Deben evitar las etiquetas que han servido para apoyar su adhesión de esclavos al principio del éxito, con la preocupación de ser tachado de cobarde, débil, fracasado, inmaduro, impotente o misógino. Deberían cultivar estrechas amistades con otros hombres para encontrar el mismo tipo de apoyo que las mujeres pueden ofrecer a otros. Es importante que cada hombre rompa con la idea de que las mujeres con las que el hombre se implica deben ser pasivas y sumisas. Más bien deben establecer relaciones con mujeres que sean autónomas individualmente. Los hombres deben desarrollar su, entre comillas, aspecto femenino y pedir emociones, necesidades de dependencia, pasividad, fluidez, sensualidad, vulnerabilidad y resistencia a asumir siempre la responsabilidad. Goldberg aconseja: no trates tan ardientemente de cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo primero. Fin de la cita.
Hay poca duda de que se están abriendo nuevos antagonismos emocionales entre los sexos. Las fuentes del resentimiento masculino y femenino tienen raíces mucho más profundas que las que sugieren las estimaciones actuales. El falo es solo el pene. Qué turbador y desconcertante descubrimiento ha constituido esto para los dos sexos. Las exigencias de poder del macho dependen de una pieza de carne colgante que ha perdido ahora su específica relación con la reproducción. Se trata de una nueva castración. Las mujeres pueden ver ahora a los hombres, al menos en un nivel cognoscitivo, justamente como un adminículo tan privado de función como el órgano sexual mismo. En lo que concierne al varón, como se ha indicado anteriormente, sustentar la confianza básica es desde la infancia algo vinculado con el dominio y el control, también con el autocontrol originados por una dependencia emocional reprimida respecto de las mujeres. La necesidad de neutralizar estos deseos reprimidos o de destruir el objeto de los mismos choca con los deseos de amor. En tales circunstancias los hombres son capaces de distanciarse de las mujeres en gran proporción y considerar el compromiso como una trampa, y así los niveles de violencia masculina contra las mujeres pueden superar muy bien los observados corrientemente. La dependencia ambivalente, sin embargo, no se limita al sexo masculino. La cólera alimentada por la vergüenza es característica también del desarrollo psicosexual femenino. La transmutación del falo en pene tiene implicaciones perturbadoras para las mujeres, porque su papel como significante de autonomía es importante para su propio sentido de autointegridad. La admiración femenina de los hombres presupone que el varón es capaz de escaparse del dominio de la madre. La complejidad de las mujeres deriva de esta, entre comillas, maldad específica, que puede estar domesticada por el amor. Muchas mujeres son capaces de anhelar precisamente a este tipo de hombre que huirá del compromiso. De hecho, una aversión al compromiso por las razones ya explicadas incrementa al máximo frecuentemente tanto su atractivo como el reto que ofrece. Todas estas cosas tienen un impacto profundo sobre los lazos heterosexuales. El matrimonio heterosexual aparece en la superficie como mantenedor de esta posición central en el orden social, haciendo marginal la discusión anterior de las relaciones lesbianas y la sexualidad plástica. Si el matrimonio ortodoxo no es contemplado justamente con visión amplia como un estilo de vida entre otros, como de hecho ha llegado a ser, esto es en parte resultado de un retraso institucional y en parte resultado de la amalgama complicada de atracción y repulsión que el desarrollo psíquico de cada sexo crea respecto del otro. Cuanto más se convierta la pura relación en la forma prototípica de vida personal, este plexo paradójico de actitudes aparecerá más claramente ante la vista. Produce varias formas de dependencia y codependencia, pero también las consecuencias sismáticas arriba señaladas. Algunos matrimonios pueden ser contraídos o mantenidos principalmente por el deseo de tener o criar hijos. Aunque la presencia de los hijos en las primeras familias, entre comillas, primeras familias, o en las familias de padrastros y madrastras, sirva frecuentemente tanto para introducir vínculos en una relación como para apuntalarlos. La mayor parte de los matrimonios heterosexuales y muchas relaciones homosexuales que no se aproximan a la relación pura pueden desarrollarse en dos direcciones, siempre que no caigan en la codependencia. Una es la versión del matrimonio de camaradería. El nivel de implicación sexual de un cónyuge con el otro es bajo, pero se consolida cierto grado de igualdad y simpatía mutua en el seno de la relación. Este es un matrimonio de tipo moderno, organizado según el modelo de la amistad. La otra forma es aquella en la que el matrimonio se utiliza como base doméstica para ambos compañeros de pareja. Este difiere del viejo tipo estándar del matrimonio heterosexual, en el que el varón utilizaba el matrimonio como una plataforma de operaciones, mientras la esposa organizaba los medios de la existencia fijada. Aquí ambos compañeros de pareja consideran el matrimonio como un medio relativamente seguro del que salen para enfrentarse con el mundo. Cada uno de estos tipos es susceptible de derivar hacia la relación pura, en el seno de la experiencia vital del individuo y de la sociedad en toda su amplitud. El que los sexos se desarrollen aislado o conjuntamente dependerá de la medida en que las puras relaciones puedan ser establecidas y encausadas de manera duradera. Las perspectivas que representa Goldberg y Ehrenreich tienen sus defectos.
Eyrenck evoca una diversidad de fuentes en su interpretación de la irresponsabilidad creciente de los hombres. La filosofía Playboy es nocionada conjuntamente con la visión bohemia de los beatniks, la cardiología, la psicología de Maslow del potencial humano y los intentos de alinear los movimientos masculinos por los cauces por los que aboga Goldberg. Todas se desplazan en la dirección de perfidia ascendente, cuando los hombres consolidan su libertad a expensas de las mujeres. Pero las cosas son seguramente más complejas que lo que se sugiere en su descripción. Las corrientes narcisistas caracterizan algunas tendencias descritas, pero también lo hacen los intentos de desarrollar actitudes de masculinidad que contrarresten la dominación machista. Como ha formulado Goldberg y otros, por ejemplo, el liberacionismo masculino reconoce la igualdad de hombres y mujeres y dice que los vínculos entre masculinidad e instrumentalidad económica deben quedar disueltos. Lo que describe Eyrenck como huida del compromiso por parte de los hombres coincide actualmente con el verdadero inicio del compromiso en su sentido actual, un cambio en las relaciones sexuales hacia la emergencia de la pura relación. Y este es un fenómeno con consecuencias diversas para los hombres y no exactamente para las mujeres, especialmente si se reconoce la dependencia masculina encubierta respecto de las mujeres. Goldberg, por otro lado, subestima la fuerza de las constricciones sociales y económicas que impiden que las mujeres logren la paridad en los terrenos público o privado, algo que está relacionado sobre todo con el hecho de que las mujeres siguen siendo el principal agente parental y desceladoras del orden doméstico. El patriarcado sigue atrincherado en el orden económico y social. También activa subrepticiamente la fuerza de la resistencia psíquica que afecta a la conducta de hombres y mujeres, así como el carácter contradictorio de las formaciones psicosexuales. ¿Por qué no puede ser sexy un hombre bueno y por qué no puede ser bueno un hombre sexy? Esta es una manifestación del corazón, no un rechazo quijotesco femenino de la aceptación plena de las implicaciones que tiene la igualdad de los papeles sexuales. Esto tiene una contrapartida muy real en la proclividad de los hombres a la sexualidad episódica por las razones anteriormente descritas. Nadie sabe en qué medida la vigencia de la pura relación se mostrará en sus consecuencias más explosiva que integradora. La transformación de la intimidad juntamente con la sexualidad plástica establecen condiciones que pueden producir una reconciliación de los sexos. Esto encierra algo más que una mayor igualdad económica entre los sexos y una reestructuración psíquica extremadamente difícil de lograr, aunque no imposible. Enseguida trataré de mostrar por qué en los capítulos finales.